En el marco entonces del diplomado vamos a analizar un elemento clave que tiene que ver con las TIC en la didáctica o también con la didáctica y las TIC o la didáctica de las TIC. Es como pensar cómo integrar los recursos digitales, las tecnologías de información y comunicación en algún método didáctico, en algún método activo, aprendizaje basado en proyectos, en problemas, aula invertida, entre tantos otros. Entonces el punto de partida es que les hago: ¿para qué sirven las TIC en educación? Es una pregunta inicial. ¿Esto para qué sirve? ¿Para qué sirven las tecnologías en eso que yo enseño? Quizás cada uno tendrá una respuesta al respecto. La invitación es que piense sobre ello. Segundo elemento, ¿qué hace actualmente con las TIC? Quizás pueda encontrar sorpresas al identificar que hace muchas cosas con las TIC. Por ejemplo, quizás utiliza su celular para hacer muchas cosas. Ya depende mucho del calendario, del correo electrónico, ya guarda los documentos en línea, quizás edita documentos en línea, trabaja en la nube, como se reconoce, ya hace muchas cosas. Y la pregunta final es: ¿qué concepto tiene de las tecnologías? Específicamente de las tecnologías de información y comunicación. Porque recordemos que también hay otro grupo de denominaciones que son más recientes, se llaman las TAC, tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento. Ya es ese grupo de tecnologías que tienen ya un foco, un énfasis. E incluso hay otros que denominan las TEP, tecnologías para el empoderamiento y la participación. Ambos con una intención educativa, con la intención de ser concebidas en un proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué concepto tiene de las TIC? Aquí hay que ser crítico porque hay conceptos positivos. Se encuentra uno cuando hace indagaciones de investigaciones del impacto de las TIC en la educación. Encuentra definitivamente muchos resultados de investigaciones cuyas conclusiones indican que cualquier integración de tecnologías favorecen el aprendizaje, pero también encuentra uno otras, quizás más pocas, en donde también hacen cuestionamientos fundamentales. Hay libros interesantes que tienen una perspectiva crítica de las TIC en la educación. Por ejemplo, el libro de Nicholas Carr, ¿qué está haciendo Internet con nuestras mentes? Titula el libro, si bien recuerdo. O recientemente hay un libro que titula Fábrica de Cretinos Digitales del 2020, cuyo autor hace un análisis de de muchos estudios que se han hecho en la perspectiva del impacto de las tecnologías en la educación. Y bueno, el libro tiene una perspectiva pesimista, su propio título lo dice. Todos tenemos entonces un concepto de las tecnologías. Ahora bien, hay una perspectiva y quiero transmitirles una idea en esta breve explicación. La idea es sencilla. Las TIC por sí mismas no son malas, son buenas en la medida en que yo tenga claro qué voy a hacer con ellas. Por eso, a mi juicio, en mi perspectiva, es un error cuando las instituciones hacen énfasis en formación de los docentes para que aprendan a hacer clic. Entonces el docente aprende a utilizar una herramienta, una tecnología y aprenden a hacer clic. Y con ello van alcanzando un poco la alfabetización digital. Pero la alfabetización digital por sí misma no es suficiente. Hay que alcanzar una alfabetización metodológica. Eso lo escuché de una señora, una profesora, María Caso, una profesora española, que el reto es alcanzar esa alfabetización metodológica, de tal manera que con la alfabetización digital y la alfabetización metodológica, entonces ya las TIC tengan otra perspectiva. Lo que voy a hacer en este ejercicio entonces es mostrarles una idea clave a partir de un señor que se llama David Honassen, que habla de las Mind Tools. Cómo entender las tecnologías de información y comunicación, cómo entender las tecnologías digitales, específicamente aquellas relacionadas con los computadores desde otra perspectiva. Entonces, a través de la historia, el ser humano ha tenido extensiones de su ser, de lo que es él, de su componente físico, de su cuerpo. Por colocar un ejemplo, el automóvil es una extensión ¿de qué? Pues el automóvil es una extensión de nuestros pies. Bien sea el automóvil, la bicicleta, una motocicleta, un avión, son una extensión de nuestra capacidad para desplazarnos. Si lo miramos también de manera análoga, esto representa una radio. Entonces, la radio es una extensión ¿de qué? Una extensión de nuestros oídos.
Es decir, con la radio pudimos extender la capacidad de escucha de los seres humanos. Entonces ya no escuchamos a unos pocos metros de distancia, sino que con la radio pudimos escuchar a distancias incalculables, quizás al otro lado del mundo. Con la televisión pasó de manera análoga, pasó lo mismo. La extensión fue una extensión de nuestros ojos. Pudimos ver aquellas cosas que de otra manera nunca hubiésemos podido ver. Entonces podemos ver que cada uno de esos inventos del ser humano a través de su historia han sido extensiones de algo. Aquí hay un grupo de herramientas. Entonces todas las herramientas son una extensión ¿de qué? Son una extensión de nuestras manos. Nuestras manos, nuestros dedos pueden construir cosas, pueden elaborar cosas, pero las herramientas llevan esos productos a una dimensión superior. Entonces, una extensión. Y aquí viene la última pregunta. Entonces, el computador, si lo miramos dentro de la perspectiva y dentro de esta lógica que estamos analizando, ¿qué sería el computador? ¿Sería una extensión de qué? El computador, entonces, lo podemos entender, las tecnologías de información y comunicación las podemos entender como una extensión de nuestras capacidades cognitivas. Con el computador podemos extender nuestras capacidades creativas para leer, para analizar, para estudiar, para pensar, para crear. Esa es la gran revolución de las últimas décadas relacionadas con el computador. Que lo que hacemos con el computador es un trabajo intelectual que se amplía o que amplía las capacidades creativas del ser humano. Ahora bien, el computador por sí mismo, las tecnologías de información y comunicación por sí mismas no son malas. Lo malo es el uso que le demos, la intención con que lo utilizamos. Entonces no es lo mismo cuando una persona utiliza el computador todo el día para, por ejemplo, buscar información, hacer lecturas, aprender, estudiar, a cuando alguien utiliza el computador todo el tiempo, para estar conectado en Facebook, en Twitter y otras cosas de diversión y esparcimiento. No estoy diciendo tampoco que lo otro sea malo, estoy diciendo simplemente que las cosas en exceso también terminan siendo un problema. Entonces, si entendemos la perspectiva de que el computador es una extensión de nuestras capacidades cognitivas, este señor David Honassen entonces lo llamó que los computadores y las TIC son unas herramientas de la mente. Las herramientas de la mente porque extienden y amplifican nuestras capacidades intelectuales. Es ahí donde está la revolución, es ahí donde está el cambio fundamental de lo que podría ser las TIC en un proceso de enseñanza y aprendizaje. Por colocar un ejemplo, aquí estos ejemplos míos. Por ejemplo, hoy en día podemos hacer una lectura activa. Mediante un documento PDF podemos anexar audios, podemos anexar textos, comentarios, entre otras cosas. Podemos hacer incluso audiolecturas. Ya hay servicios de lectura, audiolecturas, hay sintetizadores de voz que uno simplemente le dice, por favor, léame el texto y cada vez son más próximos a una voz humana. Por ejemplo, amplía mis capacidades de escritura mediante el reconocimiento de voz. Hoy en día, perfectamente con un software o con el mismo Google, yo puedo escribir utilizando la voz y funciona en un alto porcentaje, funciona muy bien. Pero también puedo hacer representaciones visuales de mis ideas, de mis conceptos, de mis aprendizajes, a través de mapas mentales, a través de infografías, organigramas, entre otras formas de representación. Puedo buscar información como nunca antes. Podemos tener acceso a la información y la información es el paso número uno para llegar al conocimiento. Pues hay quienes confunden información con conocimiento y creen que es que el conocimiento está ya en los textos en internet, pero no es así. La información es el elemento número uno, el ingrediente fundamental para uno lograr el conocimiento. Pues el conocimiento se logra precisamente con experiencias. Por colocar un ejemplo, la georreferenciación, ya hoy nos desplazamos fácilmente ubicados o direccionados por una plataforma como Waze, como Google Maps. La comunicación ya no depende de los espacios y de los tiempos. Yo puedo desarrollar una conversación con cualquier persona sin necesidad de estar presencialmente. Podemos crear y co-crear utilizando las TIC. Las TIC son una extensión de nuestra memoria. Yo quisiera saber cuántos teléfonos de los que tiene grabados en su teléfono celular se sabe de memoria. Lamentablemente ya se nos pierden algunas habilidades como la habilidad de recordar teléfonos.
pero se convierten en una extensión de las memorias, entre otros. Todos estos entonces entendidos como herramientas de la mente. Este autor, David Honassen, entonces plantea tres cosas: aprender de las TIC, aprender sobre las TIC y aprender con las TIC. Haciendo la precisión que en su momento, como es digamos, un planteamiento que tiene unos años, él lo planteaba desde los computadores, ¿cierto? Aprender con computadores, sobre los computadores y con los computadores. Y es esto lo que yo quisiera que quedara como claro para mirar la perspectiva de uso e integración de las tecnologías en la educación. Entonces, aprender de las TIC. ¿Qué significa? Aprender de las TIC significan que uno aprende de lo que puede ver con las tecnologías, ¿cierto? Entonces, todo lo que ve en la computadora, una multimedia interactiva, por ejemplo, un objeto de aprendizaje, un video educativo, un software educativo, un podcast, un ejercicio, entre otras formas de representación, entre otros recursos que uno utiliza el computador y las tecnologías de Internet para aprender sobre eso, estamos hablando entonces de aprender de las TIC. Y es un componente fundamental, es un elemento fundamental. Todo el tiempo nosotros aprendemos de las tecnologías. El segundo componente, aprender sobre las TIC. Básicamente se relaciona con alfabetización computacional y digital. Y hay personas que van un poco más allá. No solamente aprenden a ver videos y a utilizar las computadoras para ver los videos, sino que también aprenden cómo se crea. Pero hay quienes van más allá y aprenden a reparar equipos. Hay quienes aprenden a crear software, a crear sitios web, a utilizar diferentes sistemas operativos. Es decir, aprende sobre las tecnologías, aprende a crear productos de tecnología. Esa es la esencia del segundo componente. Y el tercer componente, que es donde quiero hacer fuerza, es aprender con las TIC. Y se diferencia del primero en lo siguiente, es donde se plantea las herramientas de la mente. Esas herramientas que amplifican las capacidades cognitivas y para el aprendizaje. Se refiere a entender las TIC como herramientas que facilitan los procesos cognitivos, apoyan, guían y extienden los procesos de pensamiento. Entonces una cosa es por ejemplo, ver un video educativo a crear un video para hacerse entender. Una cosa es ver un mapa conceptual, pero otra cosa es crear un programa o utilizar un programa como CMap Tools para crear mapas conceptuales. O utilizar un programa para crear infografías y con el mapa conceptual, la infografía, el mentefacto, entre otras formas de representación en esquemática, uno hacerse entender, uno materializar lo que comprende, lo que ha aprendido. De esa manera hay tecnologías para crear videos, para crear audios, para crear imágenes. Hay tecnologías para comunicarse con una intención de aprender en un espacio de debate, en la construcción de conocimiento. Hay tecnologías para la expresión artística. Todo el software, por ejemplo, de Adobe es en esencia software para la expresión artística. Tecnologías para el apoyo mental, por ejemplo, tecnologías que me permiten gestionar una agenda, tecnologías que me permiten la toma de notas, que me permiten el calendario, entre otras cosas. Entonces, cuando uno piensa las tecnologías, interpreta las tecnologías como herramientas de la mente, ahí es donde las tecnologías comienzan a tener un sentido en la educación, ¿cierto? Entonces, el reto de las tecnologías, a veces uno escucha mucho que uso y apropiación de las TIC, y uno se pregunta por esa diferencia entre el uso y la apropiación. Y el uso es aprender a hacer clic. En esencia, yo aprendo y todos aprendemos a hacer clic y a utilizar un programa específico. Pero la apropiación va más allá. La apropiación tiene que ver, se relaciona con ese uso intencional que uno hace de la tecnología. Ese uso intencional es lo que marca la diferencia. No tiene sentido aprender a hacer clic en muchos programas si no utilizo y tengo claro cuál es la intención que persigo. Por eso reitero, la alfabetización digital va de la mano con la alfabetización metodológica. Pero yo solo con la alfabetización digital en un contexto de enseñanza de aprendizaje no tiene sentido si no tengo una alfabetización metodológica, y por eso en este módulo hemos venido trabajando qué métodos posibles se pueden implementar e integrar en un proceso o en un diseño educativo. Cuando uno piensa en las TIC, uno piensa en cómo clasificarlas, es decir, cómo clasifico las tecnologías para poder identificar cómo las puedo utilizar intencionalmente en un proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación.
Entonces uno puede encontrar una clasificación en este sentido. Hay un grupo de tecnologías para la comunicación y la participación, ¿cierto? Entonces hay un grupo de tecnologías que me permiten las conferencias, la retroalimentación, por ejemplo, Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Hangout, Jitsi, entre otras tecnologías del mismo WhatsApp, me permite comunicarme con mis colegas, con los estudiantes, entre estudiantes, y la intención de uso es precisamente fomentar y fortalecer la comunicación, trascendental en un proceso de aprendizaje. El segundo grupo de tecnologías están relacionadas con la creación, o más bien co-creación, y el trabajo en equipo. Y aquí hay unas tecnologías muy pertinentes. Todo el paquete de oficina de Microsoft y de Google en línea, en la nube, son claves para fomentar esa co-creación, ese trabajo en equipo. Una construcción colaborativa de un proyecto en un documento en línea, una construcción de una imagen o un esquema mediante la herramienta de imágenes de Google. Y así hay un grupo de herramientas que me permiten trabajar de manera individual, pero sobre todo me permite trabajar con el otro y crear en línea, en la nube, cosas. Otro grupo de herramientas están relacionadas, y aquí el universo es muy grande, con herramientas para crear recursos educativos digitales. Cuando hablo de creación de recursos educativos, puede ser un mapa conceptual. Entonces allí tenemos Asemap Tools, puede ser una imagen, una infografía, puede ser un audio, puede ser un video, puede ser una presentación y un largo etcétera, de recursos educativos que uno como docente puede crear. Los crea con la intención de hacerse entender, hace una representación, reconstrucción de aquello que está enseñando y utiliza las tecnologías para ese fin. Y le anexo, pues, grupo de tecnologías que fomentan la evaluación. Entendiendo la evaluación de que es el proceso que uno hace, que recupera información para retroalimentar y sobre todo aprender. Hay varias tecnologías que me permiten eso. No solamente la evaluación tradicional de preguntas y respuestas, el instrumento o la técnica de formulación de preguntas con el instrumento de cuestionario, sino también otras tecnologías que me permiten evaluar al estudiante de manera lúdica como Kahoot, de manera seria, por ejemplo, como Socrative, entre otras. Entonces, si uno piensa en una clasificación de las TIC, piense en estos 4 elementos. Hice, con esto termino, una selección de muchas tecnologías, de muchas herramientas que en este momento terminan siendo pertinentes para uno pensar cómo integrar y apropiar las tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Documentos en línea, toma de notas, presentaciones, imágenes, videos, audio, tutoriales, animaciones, cómo crear lecciones, cómo conferencias, teleconferencias, aulas virtuales, evaluaciones. En evaluaciones, mapas conceptuales, mentales, cómo desarrollar proyectos, almacenamiento en línea, referenciación y bibliografías, portafolios, comunicación, plagio, mapas y georreferenciación, lluvia de ideas. Todos los que están acá son herramientas que posiblemente tienen una intención en estos 4 componentes: para comunicarse, para el trabajo en el equipo y la creación, para la creación de recursos educativos o para evaluación. Entonces, en esta perspectiva, vamos a hacer una actividad. Y la actividad consiste en, voy a compartirles un enlace con todas las herramientas y vamos a generar una lluvia de ideas. Una lluvia de ideas para pensar esas tecnologías. ¿Usted qué le recomendaría? ¿Qué idea de apropiación, es decir, en términos metodológicos de uso intencional, le daría a usted a una de esas tecnologías? La intención es que recoja, identifique varias de ellas y haga el ejercicio. Piénsela. ¿Para qué me sirve, por ejemplo, un programa como Audacity? Es un programa que me permite grabar audio y ya. Entonces uno pensaría, sí, con eso grabo audio. Pero la intención, el uso intencional es uno pensar, ve, yo con este programa puedo grabar audio. Pero el audio lo voy a utilizar para hacer una retroalimentación más cercana, más efectiva a los estudiantes o a un grupo de estudiantes después de un trabajo. Entonces aprendo a utilizar la herramienta, aprendo a grabar mi audio, pero tiene una intención específica que es hacer una retroalimentación bien buena, bien interesante a partir de la voz.
Bien, este resto, entonces la explicación de cómo hacerlo está en el aula de clase en línea. Muchísimas gracias.